Evangelio según San Mateo. Capítulo 8. Versículos del 18 al 34. No quiere admitir a un escriba que deseaba seguirle, y manda a otro de sus discípulos que le siga sin dilación. Versos 18 al 22. Sosiega una tempestad en el mar, y cura 2 endemoniados en la tierra de los Gerasenos. Versos 23 al 34. 18. Mas como viese Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra ribera. 19. Y llegándose a él un escriba, díjole: Maestro, seguirte he a doquiera que vayas. 20. Y dícele Jesús: Las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. 21. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero, y enterrar a mi padre. 22. Mas Jesús le respondió: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. 23. Y habiendo entrado en un barco, siguiéronle sus discípulos. 24. Y sobrevino luego un grande movimiento en la mar, de modo que las olas cubrían el barco. Mas él dormía. 25. Y se llegaron a él sus discípulos, y despertáronle diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. 26. Y díjoles Jesús: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose al punto, mandó a los vientos y a la mar, y se siguió una grande bonanza. 27. Y maravilláronse los hombres, y decían: ¿Quién es este, que aun los vientos y la mar le obedecen? 28. Y cuando Jesús hubo pasado de la otra parte del lago a tierra de los Gerasenos, vinieron a él 2 endemoniados que salían de los sepulcros, muy crueles, de manera que ninguno podía pasar por aquel camino. 29. Y empezaron luego a decir a gritos: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Veniste acá a atormentarnos antes de tiempo? 30. Y no lejos de ellos andaba una manada de muchos puercos paciendo. 31. Y los demonios rogábanle, diciendo: Si nos echas de aquí, envíanos a la manada de los puercos. 32. Y díjoles: Id. Y ellos salieron, y fuéronse a los puercos, y en el mismo punto toda la manada corrió impetuosamente, y por un despeñadero cayó en la mar. Y murieron en las aguas. 33. Y los pastores huyeron, y cuando vinieron a la ciudad, contáronlo todo, y el suceso de los endemoniados. 34. Y salió luego toda la ciudad a encontrar a Jesús. Y cuando lo vieron rogábanle, que saliese de sus términos. Comentarios. 18. Mas como viese Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra ribera. 1. O huyendo de la vanagloria para darnos ejemplo de humildad. O para divertir la envidia de los sacerdotes, fariseos y doctores de la ley. O para ejercer una grande misericordia. Este era el lago de Genesaret. San Juan Crisóstomo, ut supra. 19. Y llegándose a él un escriba, díjole: Maestro, seguirte he a doquiera que vayas. 1. Estas palabras podían hacernos creer que este hombre lo era de gran virtud. Pero la respuesta del Salvador nos da a conocer que sus miras eran muy viles, y parecidas tal vez a las de Simón el mago. Le da pues a entender el Señor, que es muy necio el que quiere seguirle, poniendo la mira en grandezas humanas. Puesto que el mismo Señor no tiene ni casa, ni lugar, en donde pueda recostar su cabeza. 20. Y dícele Jesús: Las raposas tienen cuevas, y las aves del cielo nidos. 1. Manuscrito. Nios. 21. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero, y enterrar a mi padre. 1. Este era ya del número de los discípulos del Señor, pero para seguirle le pide, que le permita ir antes a hacer los últimos oficios con su padre, cosa que en sí misma era loable, dice San Juan Crisóstomo,
pero que el Señor se la niega. Porque habiendo otros, que podían enterrar a sus padres, quería darnos a entender, que cuando nos llama debemos seguirle, atropellando con todos los estorbos que puedan detenernos, y que para nosotros no debe haber negocio de mayor importancia que el de nuestra salvación. 22. Mas Jesús le respondió: Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. 1. Como si dijera: tu padre ha muerto, no solo para la vida del cuerpo, mas para la vida de la fe. Deja pues el cuidado de enterrar sus muertos a los que son infieles, y están verdaderamente muertos delante de Dios. Así San Juan Crisóstomo, San Agustín y San Jerónimo. 26. Y díjoles Jesús: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? 1. El Señor los reprende como a hombres de poca fe, porque el temor que los turbaba, no procedía tanto del peligro en que se veían, como de que no tenían aún de Jesucristo la idea que debían, y por esto llenos de admiración preguntan después: ¿quién es este a quien los vientos y el mar obedecen? El Crisóstomo, homilía 29. Y levantándose al punto, mandó a los vientos y a la mar, y se siguió una grande bonanza. 2. Manuscrito. E hubieron grande seguranza. 28. Y cuando Jesús hubo pasado de la otra parte del lago a tierra de los Gerasenos, vinieron a él dos endemoniados que salían de los sepulcros. 1. Eran muy espaciosos, y como unas grandes grutas o cavernas. Como se ve en muchos lugares de la Escritura, y de la historia sagrada. Distaban de las ciudades y poblados. Porque los que se acercaban a ellos quedaban impuros, según la ley. Números 19, 11. 29. Y empezaron luego a decir a gritos: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Hijo de Dios? ¿Veniste acá a atormentarnos antes de tiempo? 1. Antes del día del juicio, en el que serán juzgados por el Hijo del Hombre, Daniel 7, 13, y condenados a eternas penas, juntamente con todos los hombres que hubieren arrastrado a ser compañeros de su desgracia. San Agustín, La ciudad de Dios, libro 8, capítulo 23, número 3. 30. Y no lejos de ellos. 1. Texto griego. En demacrana pauton, y había lejos de ellos. 31. Y los demonios rogábanle, diciendo: Si nos echas de aquí, envíanos. Un texto griego. Epitrepson gemin apeltein, déjanos ir. 32. Y díjoles: Irid. Y ellos salieron, y fuéronse a los puercos. Un texto griego. Eisten agele entonchoiron, a la piara de los puercos. Es probable que estos fuesen de algún gentil, pues habitaba un gran número de ellos en Gesara, y en todo aquel país, que por esta razón se llamó Galilea de los gentiles. Puede ser también que los criasen los mismos hebreos para venderlos a los gentiles, y particularmente a los romanos. Y en el mismo punto toda la manada corrió impetuosamente, y por un despeñadero cayó en la mar. Y murieron en las aguas. 2. Cuando el demonio no puede hacer a los hombres todo el mal que quiere, les hace el que puede, o se le permite. 34. Y salió luego toda la ciudad a encontrar a Jesús. Y cuando lo vieron rogábanle, que saliese de sus términos. 1. En vez de adorar al Señor, y admirar su infinito poder, son tan ciegos, que apartan de sí a su Salvador, negándose a recibir la luz del Evangelio. Y la muerte de algunos animales hizo mayor impresión en su corazón, que el milagro de haber librado a dos endemoniados tan conocidos por toda aquella tierra. Alejando de sí al autor de la vida y de la salud, y alejándose ellos de él, quedaron más esclavos de aquellos mismos demonios cuyo furor temían. San Juan Crisóstomo, acerca de Mateo, homilía 29.